Dando alcance a la actividad número 3, ejercicios de aplicación, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, donde se solicita ingresar a la biblioteca de la universidad y filtrar el libro Introducción a las finanzas, donde se deberá solucionar los problemas 8.1, 8.9 y 8.14 del capítulo 8 propuestos. El estudiante expone a través de un video la construcción de los ejercicios solicitados, resueltos en formato .xls, donde se indica: el gerente de la empresa La Sorpresa S.A. opina que su empresa está en muy buenas condiciones financieras al inicio del año actual. El único producto que vende tiene gran demanda en el mercado. Cada artículo se fabrica a un costo de 600 y se vende en 800. En promedio, los productos duran en el inventario 30 días. La empresa paga oportunamente sus deudas y a los clientes les da un plazo de 30 días para pagar. Acá nos hace un desglose de la información de 5 meses que empieza desde el 1 de enero finalizando en mayo, donde estos datos ya están desglosados de esta manera en el archivo .xls, es decir, en formato Excel, donde están los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo. En el libro se pide primero explicar las razones por las cuales se deterioró la liquidez de la empresa. 2. Justificar, apoyado con las cifras que se reportan, la respuesta dada a la pregunta anterior. Y 3. La empresa ha estado incrementando su utilidad. ¿Cómo es posible que no tenga dinero? Vamos a verlo. En primer, el deterioro de la liquidez de la empresa, la Sobrepresa S.A., se debe a varios factores interrelacionados entre sí, afectan el flujo de efectivo de la empresa. A pesar de que genera unas utilidades, vamos a analizar 4 razones posibles o principales por las cuales pueda pasar esto. En primero, se debe a un desfase entre cobros y pagos, que vendría siendo básicamente un incremento en inventarios y su impacto en el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque el inventario aumenta significativamente en los 5 meses. Si vemos en enero, donde está en 600.000 pesos, pasa a febrero a 900.000 pesos, es decir, un incremento de 300.000 pesos y así sucesivamente hasta el mes de mayo. En cada mes la empresa está acumulando inventarios porque fabrica más de lo que vende. Esto inmoviliza 300.000 pesos adicionales por mes que no generan ingresos hasta que los productos se vendan, básicamente. Este dinero podría haber sido o puede ser utilizado para cubrir gastos operativos. ¿Listo? Segundo, puede ser la desfase entre cobros y pagos. La empresa otorga un plazo de 30 días a los clientes, lo que significa que no recibe inmediatamente el dinero por las ventas. Al mismo tiempo debe reponer los inventarios con pagos inmediatos. Por ejemplo, en febrero las ventas fueron de 1.500 unidades, generando ingresos por 1.200.000 pesos, es decir, 800 por unidad. Sin embargo, solo se cobró lo correspondiente a enero, o sea, 800.000 pesos, y el costo de reponer el inventario, o sea, de 2.000 unidades fue de 1.200.000 pesos. Esto nos da un resultado de que el efectivo cayó de 1.000.000 de pesos en febrero a 600.000 pesos en marzo. Tercero, la producción mayor a las ventas. La empresa fabrica más de lo que vende, lo que incrementa inventarios en forma muy constante. En febrero se fabricaron 2.000 unidades, pero se vendieron 1.500. Esto da un costo por producción adicional de 500 unidades. ¿Sí? O sea, que son básicamente, se quedarían a 600 pesos la unidad, lo que nos da un total de 300.000 pesos en el aumento en el costo. En marzo se fabricaron 2.500 unidades, pero se vendieron 2.000. En abril se fabricaron 3.000 unidades, pero se vendieron 2.500. Entonces, este exceso de producción inmoviliza el efectivo, reflejándose en el crecimiento de los inventarios. Cuarto, disminución drástica del efectivo. A pesar de las utilidades, el efectivo disponible disminuye consistentemente.
En el efectivo inicial en enero fue 800.000 pesos, en febrero fue de 1.000.000 de pesos, hubo una diferencia de 200.000 pesos con un aumento, pasó de estar de 1.000.000 a 600.000 pesos en marzo, es decir, hubo una diferencia de 400.000 pesos. De marzo a abril pasó de estar de 600.000 a 300.000 pesos, es decir, hubo una diferencia de 300.000 pesos negativa. De abril a mayo pasó de estar de 300.000 a 100.000 pesos, hubo una diferencia de 200.000 pesos. El flujo efectivo es insuficiente para sostener las operaciones debido al crecimiento de inventarios y al desbalance entre cobros y pagos. Aquí reflejo una conclusión cuantitativa que vendría siendo, número uno, un crecimiento en los inventarios, el incremento de 900.000 pesos en 5 meses. 2. Desfase de cobros y pagos. Las cuentas por cobrar aumentaron de 800.000 pesos a 2 millones de pesos. Y tercero, la disminución del efectivo. Hubo una reducción de 700.000 pesos en 5 meses. Tercero, la empresa ha estado incrementando su utilidad. ¿Cómo es posible que no tenga dinero? El incremento de la utilidad. Aunque la empresa, la sorpresa S.A. ha incrementado sus utilidades, no tiene dinero porque gran parte de su efectivo está inmovilizado en inventarios y cuentas por cobrar. Esto ocurre por tres razones principales. La primera es un crecimiento excesivo de inventarios. Básicamente están fabricando más productos de los que venden. Por ejemplo, en abril produjeron 3.000 unidades, pero solo vendieron 2.500, acumulando inventarios que no generan ingresos inmediatos. Segundo, ventas a crédito. Dan 30 días para que los clientes paguen, pero deben reponer inventarios de inmediato. Esto crea un desfase, un desbalance entre el dinero que entra y el que sale. Y tercero, el flujo de efectivo es insuficiente. Aunque generan utilidades, estas mismas no se traducen en efectivo disponible porque el dinero está atado a inventarios y cuentas por cobrar, dejando a la empresa sin recursos para cubrir sus deudas. En resumen, la empresa creo yo que es rentable, pero no tiene liquidez debido a una mala gestión en su flujo de efectivo. Para el problema 8.9 nos pide determinar el efecto, si es que existe alguno, de cada una de las siguientes transacciones sobre la utilidad neta y el flujo de efectivo. Nos pide anotar el monto precedido por el signo positivo o de negativo si se trata de un incremento o bien de una disminución. En caso de no existir efecto, nos pide que anotemos un paréntesis o un cero. Estos datos ya los pasé previamente en un archivo .xls, es decir, Excel. Efecto de transacciones en la utilidad neta y el flujo de efectivo. En la primera transacción se decreta, pero no se paga un dividendo por 240.000. Es decir, el dividendo declarado no afecta la utilidad neta ni el flujo de efectivo hasta que ya se ha pagado. Esto viene siendo una afectación directa en la utilidad neta. Segundo, se venden en 60.000 pesos inversiones temporales que habían costado 54.000. Es decir, una utilidad neta positiva de 6.000 pesos, quedando un flujo de efectivo de 60.000, lo que se reconoce como una ganancia en la utilidad neta de 60.000 menos 54.000, lo que hay un ingreso de efectivo por la venta. Esto tiene una afectación en la utilidad neta y en el flujo de efectivo. Tercero, un socio aporta a la empresa un terreno con valor de 580.000 pesos. No tiene utilidad neta ni flujo de efectivo, ya que no afecta la utilidad neta porque es una transacción de capital, no tiene afectación. Cuarto, se paga el dividendo decretado, es decir, ver el punto número 1, es decir, un flujo de efectivo de menos 240.000. No afecta la utilidad neta, pero reduce el flujo de efectivo al pagarse el dividendo, es decir, tiene una afectación del flujo de efectivo. Quinto, se da de baja un inventario obsoleto que tenía un costo de 50.000, es decir, una utilidad neta negativa de 50.000. La pérdida afecta a la utilidad neta, pero no hay un movimiento de efectivo como tal. Sexto, un cliente que tiene un saldo vencido firma una letra de cambio por un importe de 80.000. Es un cambio de cuentas por cobrar a un documento por cobrar sin afectar la utilidad neta ni el flujo de efectivo.
Séptimo, se reconocen los gastos por interés de un pasivo correspondientes al periodo por 38.000 pesos. Estos se pagarán hasta el próximo ejercicio. Es decir, que afecta la utilidad neta negativamente en 38.000 porque se registra como gasto, pero no hay salida de efectivo aún. 8. Se cancela el saldo de un cliente por 20.000, que se declaró en quiebra y por lo tanto no se le podrá cobrar. Es decir, que hay una pérdida, es decir, que esta pérdida afecta la utilidad neta, pero no hay un flujo de efectivo. Noveno, se pagan los intereses mencionados en el punto número 7, es decir, 38.000 pesos. No afecta la utilidad neta, ya que el gasto ya fue reconocido. Pero hay una salida de efectivo, es decir, afectando el flujo de efectivo. Décimo, una maquinaria que había costado 210.000 y que estaba depreciada en 2/3 se vende en 80.000. Acá la utilidad por la venta es la diferencia entre el valor de los libros, es decir, 70.000 pesos, y el precio de venta 80.000. Aquí también hay un ingreso de efectivo. Para el problema 8.14 de la empresa Robles S.A., tiene los siguientes movimientos relacionados con su flujo de efectivo. Aquí en los datos obtenidos ya están transcritos a un archivo .xls, es decir, un archivo Excel, donde se pide formular el estado de flujos de efectivo. En este caso, desglosados los datos de el libro, podemos determinar por el año terminado del 30 del año 2000 en ejemplo, en pesos colombianos, el concepto vendría siendo los flujos de efectivo de actividades de operación. En primera instancia tenemos la utilidad neta por 132.313 pesos. A esto hacemos unos ajustes por partidas que no afectan directamente el efectivo, es decir, una depreciación por 32.700, una amortización. También tenemos cambios en el capital de trabajo, incremento en cuentas por cobrar, es decir, en saldo negativo, disminución en inventarios, disminución en pagos anticipados, incremento en proveedores, disminución en impuestos sobre la renta por pagar. Todo esto lo sumamos, a su vez como hay saldos negativos, y nos da un total de 390.086, lo que vendría siendo un flujo neto de efectivo de actividades de operación. Seguimos con los flujos de efectivo de actividades de inversión. Es decir, tenemos por ejemplo la adquisición de planta y equipo. Es una salida por 160.323 pesos. Seguimos con un flujo neto de efectivo de actividades de inversión que lo teníamos en 160.323 y flujos de efectivo de actividades de financiamiento. Tenemos obtención de préstamo bancario por 1.652.823, pago de préstamos, incremento del capital social, recompra de acciones propias, pago de dividendos. Esto nos deja un flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento de menos 18.819. Y por último tenemos un incremento neto en el efectivo del periodo por 210.944, dejándonos un efectivo al inicio del año de 89.056 pesos y un efectivo final del año en 300.000 pesos.